Hola, muy buenas tardes o buenos días, dependiendo de cuándo nos escuchen. A todos vosotros, estamos en un nuevo episodio del podcast de OpenHR Tech Talks. Como veis ya aquí, pues bueno, ya entramos con los protagonistas del episodio de hoy. Vamos a hablar con Pablo de la Hoz, fundador y director de operaciones de City Hub, y Elena García, Sales Manager en City Hub. Pues bueno, un poco vamos a analizar algunas de las desventajas de los nuevos modelos de trabajo híbrido que se están imponiendo en los últimos tiempos en las organizaciones y bueno, también vamos a intentar dar algunos consejos para gestionar estos equipos de trabajo ahora en remoto. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Hola Daniel, ¿qué tal? Encantada de nuevo Hola, de ¿qué tal? Un verte. placer participar. Nada, antes de empezar, pues bueno, daros un poco las gracias por estar aquí con nosotros compartiendo este espacio donde, bueno, ya nuestros espectadores saben que han pasado muchísimos profesionales de recursos humanos, bueno, consultores, partners también de OpenHR, bueno, del mundo de HR Tech y relacionados y bueno, pues encantado también de que participéis vosotros hoy. Y nada, seguro que a todos los que nos escuchan les resultará muy interesante este tema que tenemos que comentar hoy. Además, bueno, no sé si coincidís, chicos, que bueno, yo creo que es un poco por empezar el tema un poco estrella, ¿no? De los últimos tiempos. Estamos hablando de jornadas de 4 días, trabajo en remoto, hablamos mucho de estos temas últimamente y bueno, vuestras primeras impresiones, un poco, comentadme un poco cómo estáis viviendo estos momentos. Bueno, si quieres, empiezo yo y luego dejo a Elena también que aporte su opinión, que lleva poquito con nosotros, llevas desde septiembre, octubre, y lo está viviendo en primera línea, ¿no? Yo llevo en City Hub desde el 2019, que fue cuando creamos la empresa. Inicialmente teníamos una propuesta ligeramente diferente y ahora nos enfocamos, por un lado, somos una plataforma que permite la reserva de puestos de trabajo en formato bajo demanda y pago por uso. Entonces, somos una plataforma en ese sentido de flexibilidad para las compañías para que ofrezcan a sus empleados. Y por otro lado, ofrecemos la posibilidad a las compañías de ayudarles en el dimensionamiento adecuado de sus oficinas, ¿no? Entonces, esta discusión sobre los modelos de trabajo es parte de nuestro día a día y en el que estamos más confortables, ¿no? Entonces, lo que más vemos, y ya respondiendo a la pregunta en concreto, lo que más vemos es incertidumbre. Hay muchísima incertidumbre de qué nuevo modelo de trabajo es el adecuado para la compañía. Está claro que la manera de trabajar que venía impuesta desde hace un tiempo no es más válida para competir a futuro, pero tampoco se puede pasar de un estilo a otro de la noche al día, ¿no? Entonces, se habla mucho de los cambios en los modelos de trabajo, pero yo creo que el gran cambio que está sucediendo es el cambio en el modelo de vida. La gente ha cambiado su manera de vivir y esto está impactando a cómo lo llevo yo al trabajo. Entonces, está habiendo un movimiento de cómo trabajo en función de mi vida versus la versión que había anterior es cómo vivo en función al trabajo, ¿no? Entonces, en ese sentido, esto está pillando, no por sorpresa, pero está generando muchísima incertidumbre a las compañías sobre cómo adaptarse ante este nuevo entorno y qué herramientas tiene a su disposición para implementarlo. Sobre todo porque cambios en los procesos no son cortos ni son fáciles de digerir. Entonces, un poco lo que más estamos haciendo es ayudar a las empresas, es autoconocerse, ver qué herramientas tienen a su disposición y qué pasitos pequeños pueden ir dando para adaptarse ante esta nueva situación, ¿no? Sí, eso es. Comparto totalmente con Pablo la palabra incertidumbre. Creo que las empresas están esperando a ver qué están haciendo las de al lado y no saben muy bien cómo aplicar las herramientas adecuadas quizás a los nuevos modelos de trabajo que estamos bueno, ejerciendo ahora, ¿no? Y al final casi todas las empresas están ofreciendo opciones de teletrabajo, pero no saben muy bien cómo implantarlas ni tienen los datos correctos para saber cómo continuar.
Es que en ese sentido, Daniel, ha habido desde hace un tiempo quizá una conversación en polos, ¿no? O sea, o totalmente remoto o totalmente vuelta a la oficina. Y esto es muy español, ¿no? De ponernos en los extremos es muy español. Entonces, creo que la virtud está en el centro. Y el centro en este caso implica que casi el 90% de los empleados quiere un modelo híbrido. De una manera u otra quiere un modelo híbrido, ¿no? Entonces, lo fácil sería que todo el mundo vuelva a la oficina, lo fácil sería que todo el mundo trabaje en remoto. Implementar híbrido es extremadamente complejo, porque hay que adaptarse a cada departamento, a cada empresa, inclusive hay que adaptarse a cada individuo de manera continua cada día. Entonces, esto sin tecnología es muy difícil. Entonces, no es que sea que la tecnología sea por sí misma un elemento, sea el elemento clave, pero sin ella probablemente esta transición es muy difícil, ¿no? Entonces, cuando hablamos de híbrido, es demasiado amplio. Entonces, algunas empresas, para algunas empresas implementar híbrido implica, oye, pues damos 1 o 2 días de teletrabajo. Pero luego hay que ver, oye, cómo se está implementando eso, de qué manera, está funcionando, sí o no, cuáles son los impactos, cuál está siendo cuál está siendo el resultado a nivel de género, cómo está siendo el resultado a nivel de productividad. Hay un montón de cuestiones que todavía creo que no se están indagando, ¿no? Todavía estamos en las primeras etapas de he empezado a implementar, estoy dando cierta libertad y empiezo a tomar resultados. Y un poco la base de nuestro trabajo también con ellas es miramos los datos, gestionemos qué es lo que estás aprendiendo y ahí poquito a poco vamos dando pasos, ¿no? Pero realmente el modelo, el cambio hacia el híbrido es notorio. La cuestión es la velocidad de dicha implementación y cómo cada compañía está interpretando qué es híbrido. Si preguntamos a 100 empleados de la misma compañía qué es híbrido, probablemente nos vamos a encontrar 99 respuestas diferentes, ¿no? Entonces, esto a nivel empresa es muy difícil de implementar. Muy interesante, Pablo, y lo que comentáis, Elena, también, vosotros, porque realmente es verdad que todos estamos hablando de híbrido, pero hay algo en que yo coincido totalmente, que es, híbrido, pero no todas las empresas ni todos los individuos tienen las mismas necesidades. Es decir, estamos hablando de, bueno, de un modelo que necesita también una adaptación a cada empresa, porque, bueno, ni todos los sectores, ni todas las organizaciones son lo mismo, ni tienen las mismas necesidades. Cada uno tiene que implantarlo según, bueno, pues sea más acorde a sus necesidades, ¿no? Más acorde a sus necesidades. Aunque lo cierto es que, bueno, desde luego, si vemos las estadísticas, lo híbrido, desde luego, va ganando terreno. Ya creo que incluso hemos llegado a un punto de no retorno en el que no queremos volver a lo que estaba antes. Eso también es muy importante. Creo que hemos dado un paso ahí gigantesco. Pero es cierto que ahora nos toca las preguntas que tú has dado en el clavo. Bueno, estás preguntando a tus empleados qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren, están monitorizando un poco los datos de, bueno, cómo se está implantando, si se está haciendo bien, qué están demandando tus stakeholders, tus propios empleados, es decir, bueno, todas estas preguntas, bueno, también tienen que ser respondidas, ¿no? En ese sentido. Y bueno, totalmente de acuerdo un poco con los comentarios. Creo que estabas diciendo eso, las expectativas de los empleados han cambiado radicalmente, entonces, y ahora mismo podemos ver se habla mucho más de la experiencia de empleado y el tema de ir a la oficina, por ejemplo, es parte de esa experiencia de empleado, ¿no? Entonces, la pregunta que ahora se hacen los empleados es, ¿me mereció la pena el commuting de ir a la oficina? Lo que podría haber hecho en casa lo podría haber hecho diferente, o sea, lo que he hecho en la oficina lo podría haber hecho diferente en casa. Entonces, responder a esa duda todos los días no es fácil. Entonces, como bien dices, las compañías tienen que adaptarse a tener una respuesta a nivel departamento, a nivel equipo, a nivel individual, cada día. Entonces, yo siempre me pongo como ejemplo de yo hoy viernes que tenía 5 reuniones y este podcast, el mejor lugar para realmente hacerlas era mi casa porque tenía el entorno adecuado. Si me voy a un espacio de trabajo, ya no tengo las mismas condiciones.
Pero en cambio, cuando quiero ir a encontrarme con mi equipo y trabajar la cultura, trabajar el onboarding, trabajar proyectos en común, desarrollar ideas y colaborar, al fin y al cabo, el mejor lugar para hacer eso es la oficina. Entonces, lo que los empleados están buscando es alternativas para poder desarrollar su labor de la mejor manera posible. Entonces, nosotros hablamos del triángulo mágico que compone la flexibilidad, la autonomía y la confianza, ¿no? Entonces, las empresas pueden ofrecer flexibilidad a los empleados, pero para ofrecer esa flexibilidad tienen que dar confianza a los mismos para desempeñarla y tienen que dar autonomía para que esta suceda, ¿no? Entonces, si no, cualquier programa híbrido que te intentes implementar no va a funcionar si estos 3 elementos no funcionan, ¿no? Entonces, y esto es muy difícil llevarlo a cabo. Es difícil implementarlo, es difícil medirlo y creo que has apuntado un hecho fundamental que es difícil continuamente tomar el pulso a los empleados y ver qué están sintiendo con esto, ¿no? Entonces, estas rondas de preguntas y ver cómo funciona es fundamental para continuamente mejorar, ¿no? Y esa es la parte que yo decía de tecnología. Nosotros, por un lado, ofrecemos, por ejemplo, la posibilidad de reservar puestos de trabajo, salas de reunión, parking en tu propia oficina o en la red de espacios de trabajo que tenemos en CityHub por toda España. Entonces, es una medida que te permite ver cuál es el uso de tus espacios, pero también puedes hacer otro tipo de preguntas a la hora de reservar, que es, ¿te mereció la pena hoy el commuting? ¿Te has encontrado a la gente que necesitabas? ¿Qué podría haber sido diferente? Ese tipo de variables son fundamentales para mejorar en la experiencia del empleado de manera continuada, ¿no? Pues totalmente de acuerdo, sí. Ya pasando a una segunda pregunta que tenía también ganas de plantearos, vuestra experiencia, también lo que estabas comentando justo ahora, Pablo, vuestras experiencias son con empresas directamente y, bueno, mi pregunta va en relación a cómo creéis vosotros que se están adaptando las organizaciones a estos nuevos contextos laborales. Si quieres, Elena, contesta tú, que vienes de una experiencia completamente diferente. Entonces llevas con nosotros desde hace poquito, pero esta tiene el pulso perfecto de cómo creen que se están adaptando las empresas. Pues desde el punto de vista de empresa, pues existen, yo creo que diferentes variables. Una es que las empresas pues están reconociendo que el trabajo remoto e híbrido requiere ya una cultura organizacional diferente y están adaptándose a diferentes políticas y prácticas para apoyar la productividad y el bienestar de los empleados, lo que decía Pablo antes también de la experiencia del empleado. Y luego, otra de las variables que nosotros trabajamos desde CityHub bastante es que están optando por minimizar los espacios, cambiando espacios con más metros cuadrados a menos metros cuadrados, gestionando un poco la parte de las, bueno, buscando mejores ubicaciones, porque ahora es un poco lo que decía Pablo, el por qué tengo que ir a la oficina, cuál es la justificación para viajar en las ciudades Madrid-Barcelona 1 hora. En mi caso tardo bastante desde casa, aunque vivo en Madrid capital. Entonces, esas son una de las cosas una de las variables importantes, ¿no?, a tener en cuenta. Y luego otra de las variables desde el punto de vista de empresa es el pleno cambio hacia la tecnología, ¿no?, para poder conocer, pues, lo que hablábamos antes, las necesidades y así poder tomar decisiones acertadas para cuando llegue el momento de hacer ese cambio, estar preparados. Porque, bueno, las variables son bastante complejas y hay que analizar y, bueno, pues como te comentaba antes, Pablo, pues desde CityHub pues ayudamos a entender esos datos. Y desde el punto de vista del trabajador, que esto como bien decía Pablo, pues es, bueno, pues estoy viviendo, ¿no?, la experiencia en primera persona. Los trabajadores reclaman, por supuesto, muchísima más flexibilidad, están buscando empresas que puedan trabajar desde diferentes lugares. Tras la pandemia se han visto forzados a trabajar de manera virtual y la tecnología pues ha revolucionado la vida de todos, ¿no? Ha sido clave para poder adaptarnos a este nuevo modelo de trabajo.
y son nuevas maneras de comunicarse, nos hemos tenido que adaptar todos y al final esto es una realidad y yo no creo que haya marcha atrás, ha venido para quedarse y ahora tenemos que ver cómo va evolucionando. Y para dar un resumen, ¿no?, de todo esto, por un lado las empresas están viendo qué tipo de equipos, qué tipo de profesionales pueden ser idóneos para tener un puesto híbrido remoto, ¿no? Entonces, eso es fundamental. 2, están viendo cómo definir qué expectativas, qué objetivos tienen al cambiar a este nuevo modelo. 3, deberían setear en base a esas expectativas qué errores son asumibles y cómo adecuarse. Y sobre todo, una de las cosas que están ofreciendo es soporte al empleado para el cambio, ¿no? Entonces, esos son como los 4 pasos mágicos que toda organización debería estar dando. De una manera natural o no, están yendo en esa línea, ¿no? Y entonces esto se está trasladando si vamos, por ejemplo, al elemento de oficinas, el inmueble es, tengo la oficina adecuada en el lugar adecuado, tengo la distribución y el tipo de experiencia que tiene mi empleado es la adecuada o no, y entonces ahí estamos viendo bastantes cambios, ¿no? Entonces sí está habiendo mucho cambio de oficina en cuanto a una reducción de sus metros cuadrados. Sí estamos viendo que todas ellas están a su vez cambiando la lógica de la misma porque ya no funcionan los bancos de mesa. Está habiendo muchos cambios porque están percibiendo que la gente va a teletrabajar a la oficina. Entonces físicamente está ahí, pero se ponen los cascos para hablar con... Entonces, evidentemente ahí hay cosas que hay que cambiar, ¿no? Y esos son como los grandes cambios y pasos que estamos viendo en las corporaciones, sobre todo lo aplicado al inmovilizado es eso. Y para llevar un buen control de esto, pues hay que medir, hay que gestionar. Vosotros tenéis buenas herramientas también de medición y de testeo y de preguntas a los empleados y es fundamental medir y cruzar el dato y a partir de ahí tomar las decisiones concretas en base a la información adecuada, ¿no? Y esto tiene que ser continuo. Entonces, impacto en los equipos de recursos humanos altísimo porque ahora tienen una vorágine de datos que tienen que gestionar y están en el spotlight, ¿no? Están en el punto de mira las personas de recursos humanos para la toma de decisiones, ¿no? Y entonces, en ese sentido, es una época muy bonita para ser un responsable de recursos humanos por el nivel de involucraciones que tiene el trabajo en el día a día. La verdad que sí, además habéis comentado temas que bueno, hacen de esta idea del podcast, de los nuevos modelos de trabajo híbrido, lo hacen todavía más interesante al estar involucrado con otros temas también tangenciales, como bueno, has hablado de People Analytics, hemos hablado de incertidumbre, hemos hablado también, bueno, de muchos conceptos que lo rodean, ¿no? Y bueno, que también hacen de este tema, bueno, tal vez podríamos estar aquí hablando muchísimos días incluso, ¿no? Entonces, bueno, pero sí, la verdad que bastante de acuerdo con lo que habéis comentado. Ya, bueno, ya nos queda poco tiempo. Yo quería hacer ya la última pregunta un poco que, bueno, yo creo que es un poco clave, ¿no? En este sentido. Yo creo que se lo preguntarán también muchas de las organizaciones que nos estarán viendo. Bueno, que respecto a los elementos que se han vuelto fundamentales para afrontar con éxito, pues bueno, este nuevo contexto laboral, ¿no? Que podríais comentar un poco aquí cuál es la receta. Sabemos que no hay recetas mágicas, pero bueno, cuál es un poco el camino que tal vez, según vuestra experiencia, deberían un poco de seguir las organizaciones para implantarlo con éxito, estos nuevos modelos. Yo creo que como el cambio es tan grande, una de las primeras cosas que hay que intentar es determinar o por lo menos prever hacia dónde quiero llegar, ¿no? Y empezar a hacer pequeños cambios, pequeñas adaptaciones, pruebas piloto, analizar, ver, revisar en base al uso cómo está funcionando y ahí poco a poco ir trabajando. Creo que ese cambio progresivo tiene mucho más efecto, sobre todo en grandes organizaciones donde necesitas que la rueda empiece a girar, que los cambios grandes que implican demasiado análisis y poca acción, ¿no? Entonces,
Parte de lo que lo he dicho antes, ¿no? Es analizar qué tipo de compañía eres, en qué sector trabajas, qué posibilidades tienes de cambiar, setear hacia dónde quieres llegar, cuáles son los objetivos, medir los posibles errores, cambiar los mismos y hacer un acompañamiento continuo de los empleados con toda esta información, ¿no? Entonces, antes la información era quizá más de arriba abajo, ahora hay un elemento bidireccional que es fundamental y entonces hay que acompañar al empleado en todo este cambio y hay que escuchar al empleado y ver cómo todo esto le está afectando, ¿no? Entonces, mandatos como, venga, todo el mundo de vuelta a la oficina, no van a funcionar, no están funcionando, hay que entender el porqué y entonces hay que tener esa comunicación, ¿no? Entonces, sí estamos viendo los pequeños pasos de testar, medir, implementar cambios, medir, testar, implementar otros cambios, medir, testar, son fundamentales, ¿no? Yo en ese sentido, además, creo que, bueno, totalmente también de acuerdo en ese punto de, bueno, ir viendo también sobre la marcha, ir aprendiendo sobre la marcha, ir cambiando si algo no funciona, creo que eso también es clave, pero también creo que, no sé si estaréis de acuerdo ya, chicos, y podríamos cerrar un poco con estas últimas reflexiones. Creo que antes incluso de plantearse estos nuevos modelos de trabajo híbrido, creo que es fundamental que las compañías tengan asentados un concepto clave, que yo creo que es la confianza en el empleado. Creo que eso, si no hay eso, creo que por mucho que estemos hablando que la empresa quiera, el modelo va a ser un fracaso. No sé si estaréis un poco de acuerdo conmigo, pero creo que es el paso previo clave y primero que bueno, que tiene que un poco que estar presente, ¿no? No sé qué pensáis un poco vosotros aquí. Totalmente. Lo he dicho antes con el triángulo mágico, ¿no? Flexibilidad, confianza y autonomía. Creo que no hay nada más poderoso que dar confianza a tu talento para que ellos tomen la mejor decisión. Entonces, fíjate, nosotros una de las cuestiones que decimos es, le puedes dar a tu empleado la decisión cada día de decidir desde dónde quiere trabajar. Puede ser desde la oficina, puede ser desde casa, puede ser desde uno de los espacios nuestros. Entonces, ese elemento de confianza es básico. Entonces, siempre coloco el elemento de Elena, que para ella ha sido un cambio grande de trabajar donde trabajaba en un hotel, donde era una dinámica de estancia ahí, a un elemento de confianza de, Elena, tú tienes que sacar adelante tus objetivos, tienes unos retos, esto es un modelo en base a objetivos, me da lo mismo desde donde lo hagas, lo importante es que confiamos en ti para que lo lleves a cabo, ¿no? Entonces, Elena te puede hablar en primera persona un poco de qué implica esa confianza. Es una confianza mutua que es importante setear desde el principio, ¿no? Sí, yo creo que los programas de mentoring, de bienvenida y de acompañamiento son fundamentales para el bienestar del empleado, para que desempeñe su actividad, para que pueda lograr los objetivos que le han impuesto, ¿no? Y al final el empleado también es importante que sea autosuficiente, que sea resolutivo, que sea flexible, que quiera aprender, y creo que es fundamental rodearse de gente así, ¿no? También para la compañía. Desde luego, sí. Pues nada, chicos, si queréis dar alguna última reflexión, alguna última idea a todos aquellos que nos están viendo y ya, bueno, pues podemos ir cerrando. Me quedaría mucho más tiempo hablando con vosotros, pero bueno, el tiempo siempre apremia y bueno, pues ya nos veremos en la próxima seguro. Muy bien, muchas gracias, Daniel. Y como siempre digo yo, nosotros decimos que la oficina no desaparece, evoluciona y se transforma hacia una red de espacios flexibles, líquidos y en red, ¿no? Entonces, y nosotros apostamos porque va a haber un futuro más flexible y más humano. Entonces, esperemos que tengamos por delante un futuro maravilloso en ese sentido. Eso es. Seguro Muchas que sí. gracias, Daniel. Muchas gracias, Pues nada, Daniel, y a Open Insight por la oportunidad. A vosotros. Y muchas gracias a todos los que nos han escuchado hoy. Y nada, pues nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.